Mi cuñado bromea con que fui infiel cuando anunciamos mi embarazo, pero luego su esposa me muestra las fotos mías en su laptop y es enviado a prisión tras atacarme. Yo tengo 26 años y me casé con mi esposo de 28 hace 3 años. Vivimos en una casa que compramos juntos hace 2 años. Su hermano menor, el del problema, tiene mi misma edad. Todos salíamos en el mismo grupo, pero mi cuñado siempre parecía mantener su distancia específicamente de mí. No le di mucha importancia en ese entonces. Mi esposo era callado y un poco tímido cuando nos conocimos. Fui yo quien le pidió salir después de que nos topáramos varias veces en eventos. Mi cuñado estaba allí la mayoría de esas veces y siempre encontraba una razón para irse cuando yo aparecía. Mi esposo se dio cuenta, pero dijo que su hermano solo era torpe con la gente nueva. Empezamos a salir y mi cuñado pareció aceptarlo gradualmente. Se casó con su novia Lauren, de 27, aproximadamente un año antes de que mi esposo y yo nos casáramos. La razón por la que escribo ahora es por lo que pasó en una cena familiar hace 3 semanas, pero primero necesito explicar lo que condujo a eso. Mi esposo y yo habíamos estado intentando tener un bebé durante unos 8 meses cuando finalmente quedé embarazada a principios de este año. Estábamos felices, pero cuando fui a mi primera consulta, la doctora me dijo que era de alto riesgo. Dijo que había una probabilidad significativa de aborto espontáneo en el primer trimestre debido a algunas complicaciones con cómo se había implantado el embrión. Nos dijo que fuéramos cautelosos y que no nos ilusionáramos demasiado hasta pasar la marca de las 12 semanas. Esos primeros 3 meses fueron los más largos de mi vida. Cada vez que iba al baño, revisaba si había sangrado. Cada pequeño cólico me hacía entrar en pánico. Mi esposo es el mejor que puedo pedir, ya que se ha tomado tiempo libre del trabajo para acompañarme a las citas. Decidimos no contarle a nadie sobre el embarazo hasta que la doctora dijera que era seguro. Eso en caso de que luego sea muy doloroso explicar si sucedía un aborto. Ni siquiera se lo dijimos a nuestros padres. La familia de mi esposo tiene la tradición de reunirse a cenar 2 veces al mes. Sus padres son personas que suelen organizar estas cosas en su casa. Mi cuñado y Lauren siempre iban. Por lo general es agradable. Mi suegra cocina una gran comida y todos nos ponemos al día. En realidad esperaba con gusto esas cenas antes de que todo pasara. Finalmente tuve mi cita al inicio del segundo trimestre. La doctora me examinó y me hizo un ultrasonido. Dijo que el bebé se veía sano y que el riesgo de aborto había bajado significativamente. Nos dio luz verde para empezar a contarle a la gente. Mi esposo y yo decidimos que lo anunciaríamos en la siguiente cena familiar que estaba programada para el sábado siguiente. Nos sentamos y empezamos a comer. A mitad de la comida, mi esposo me miró para ver quién de los dos decía la noticia, pero le dije que podría ser él, ya era su familia. Así es como reveló que esperábamos un bebé. Todos comenzaron a ponerse felices por nosotros. Mi suegro se levantó y rodeó la mesa para estrecharle la mano a mi esposo y abrazarme. Mi suegra empezó a llorar y no dejaba de decir que iba a ser abuela. Lauren se acercó y me abrazó también, nos felicitó y nos dijo que estaba muy feliz por nosotros. Solo faltaba mi cuñado, que comenzó a hacer comentarios poco apropiados para el momento. Me llamó una cazafortunas que solo estaba interesada en el dinero de mi esposo y que debería hacerse una prueba de paternidad porque quién sabe qué habría estado haciendo yo a sus espaldas. Lo quiso decir como una broma, porque luego se rió esperando que nosotros también lo hagamos. Estaba literalmente doblado, sujetándose el estómago mientras reía. Nadie lo hizo. Mi esposo le preguntó a mi cuñado qué demonios le pasaba. Lauren se levantó y le dijo a mi cuñado que se iban. Ella me pidió disculpas a mí, a mi suegra y mi suegro, y luego salió de la casa. Mi cuñado dejó de reír y la siguió porque si no tendría que haber vuelto caminando. Luego de eso continuamos comiendo. Aunque mis suegros me pedían disculpas por lo estúpido que había sido su hijo. Mi suegro decía que le hubiera dado un buen golpe para que aprenda si Lauren no se lo hubiera llevado en ese momento. Les respondí que no se preocuparan, que estaba bien, aunque no lo estuviera. En el coche de camino a casa, empecé a llorar. Ya no pude evitarlo. Las hormonas del embarazo hicieron que todo se sintiera 10 veces peor.
No dejaba de preguntarle a mi esposo si me iba a dejar. Sabía que era irracional, pero no podía dejar de pensar en lo que había dicho mi cuñado. Mi esposo se orilló a un lado de la carretera y me tomó la mano. Me dijo que mi cuñado estaba loco, que me amaba a mí y a nuestro bebé más que a nada. Nada de lo que dijera su hermano cambiaría eso. Nos quedamos allí probablemente 15 minutos antes de que yo me calmara lo suficiente como para que él condujera a casa. Durante los días siguientes, mi cuñado empezó a enviarme mensajes. Me culpaba porque las cosas en su matrimonio no iban bien. Lauren lo había hecho dormir en el sofá un par de noches, luego que todos estaban enojados con él por mi culpa, por ser una mujer sensible y dejar que las hormonas se me subieran a la cabeza. En otro mensaje quería o mejor debía, pedirle perdón a Lauren porque ella estaba molesta. No le conté a mi esposo sobre los mensajes. Él tiene temperamento y me preocupaba lo que pudiera hacer si se enteraba de que mi cuñado me estaba acosando. De hecho, creo que él también lo hubiera golpeado si la situación en la casa de sus padres se hubiera extendido 5 minutos más. Hice lo mejor que pude. Bloqueé los números desde los que mi cuñado me escribía, pero siguió encontrando formas de contactarme por correo electrónico y redes sociales. Mientras tanto, Lauren se puso en contacto conmigo por separado mediante un mensaje privado. Le daba asco lo que había dicho mi cuñado y que había estado peleando con él por eso desde que salieron de la cena. Mi cuñado seguía insistiendo en que solo era una broma y que yo estaba exagerando. Me preguntó si estaba bien y tuve que contarle sobre el acoso de mi cuñado. No quería causar problemas en su matrimonio, pero necesitaba saberlo. Ella respondió que yo no estaba haciendo nada y que el único causando problemas era su esposo. También mencionó algo de que estaba empezando a ver con claridad. En la cena dijo muchas cosas, pero lo de cazafortunas y hacerse una prueba de ADN son las que más me dolieron. No soy fea, pero tampoco soy una supermodelo. Mi esposo y yo ganamos casi la misma cantidad de dinero. De hecho, yo ganaba más que él cuando recién empezamos a salir, aunque ahora estamos casi igual. No soy de las mujeres que no permitan una prueba de ADN, pero parece como si yo fuera culpable sin siquiera haber pruebas en mi contra. Incluso se lo propuse a mi esposo, pero para él no hace falta. Dijo que su hermano debería hacerse una prueba, pero de cerebro para saber si hay que salir a buscarlo o solo está atrofiado. Mi suegra me llamó una semana después de la cena. Ella y mi suegro querían hacer otra cena familiar para compensar lo que pasó. Prometió que mi cuñado no estaría allí. De hecho, le había dicho que no era bienvenido hasta que me pidiera disculpas. La segunda cena iba a ser el sábado siguiente. Mi suegra hizo mi comida favorita porque quiere verme gordita mientras llevo a su nieto o nieta. En realidad, la estábamos pasando bien, ya que mi suegra me mostró algo de ropa de bebé que ya había comprado. Puede sonar como una suegra intensa, pero la amo porque está súper entusiasmada con la idea de ser abuela. Entonces sonó el timbre. Mi suegro fue a abrir. Oímos la voz de mi cuñado desde el recibidor. Estaba gritando sobre cómo lo habían desinvitado de la casa de su propia familia. Mi suegro le dijo que se fuera. Mi cuñado lo empujó y entró en el comedor. Estaba tan borracho que se podía oler el alcohol desde el otro lado de la mesa. Hablamos aquí de 1,5 metros, tal vez 2. Esta vez estaba enojado conmigo y con mi esposo porque le estábamos destruyendo el matrimonio. Lauren le había pedido una separación y era nuestra culpa. Aunque la peor parte de sus insultos me la llevé yo porque era la bruja manipuladora que había arruinado su familia. Mi esposo se levantó con intenciones de golpearlo, pero por suerte mi suegro tuvo que ponerse físicamente entre ellos para evitar una pelea. Y digo por suerte por lo que sucedió después. Mi suegra lloraba. Al final mi suegro logró empujar a mi cuñado hacia el pasillo y meterlo en el baño. Lo encerró allí mientras el resto de nosotros decidíamos qué hacer. Mi esposo quería llamar a la policía y eso es lo que hicimos. Sin embargo, para evitarme más estrés, cogimos los abrigos y nos fuimos mientras mi cuñado seguía golpeando la puerta del baño. Más tarde, la policía llegó, mis suegros dieron su declaración y él fue llevado a la comisaría. Sin embargo, tuvo que ser llevado más tarde al hospital porque sufrió una intoxicación por alcohol.
De haberlo golpeado mi esposo, no sabemos lo que eso hubiera causado. Tal vez la muerte, lo que hubiera ocasionado que ahora yo sea una mujer embarazada sin esposo, porque él estaría enfrentando cargos. Esa noche, Lauren me llamó para contarme que estaba dejando a mi cuñado para siempre. Se había enterado del incidente de la cena, mi suegra llamó para preguntarle cómo estaba y ese había sido el punto de quiebre final. Me aseguró que esto no era lo único, sino que habían tenido problemas desde antes. Le había pedido un tiempo de separación, pero con esto estaba claro que el divorcio era el mejor camino. Mi cuñado tenía problemas de ira y de control que ella había estado ignorando. Se mudaba de vuelta a casa de sus padres en otro estado. Aún así, le pedí disculpas porque no sabía qué otra cosa decir y algo culpable me sentía. Pero ella dijo que ella debía pedirme disculpas a mí por no haber dejado a mi cuñado antes. La semana siguiente fue tranquila. Le conté a mi esposo sobre el acoso y estaba enojado, pero no hizo nada que lo metiera en problemas. Sin embargo, mis suegros estaban lidiando con su propio desastre. Al parecer, mi cuñado había aparecido en su casa 2 veces más. No estaba ebrio, pero ante la amenaza de llamar a la policía de nuevo, se marchaba. Sabemos que recibió unos cargos menores, pero eso fue todo. Entonces, Lauren me llamó y me pidió si podía venir a casa. Lo que necesitaba decirme era algo que debía hacer en persona. Era importante e involucraba a mi cuñado. Vino más tarde ese día y mi esposo también estaba para escuchar lo que dijera. Lauren se veía mal. Era la primera vez que la veíamos desde la cena del incidente. Se sentó en nuestro sofá y sacó su laptop. Había encontrado algo en la computadora de mi cuñado que lo explicaba todo. Casi no me lo mostraba porque era muy perturbador, pero que pensó que tenía derecho a saber y decidir qué hacer con eso. Abrió una carpeta en la laptop y estaba llena de fotos mías. Había cientos. Algunas eran de redes sociales a las que puedes acceder públicamente, pero otras estaban tomadas sin mi conocimiento. Reconocí algunas, pero claramente no sabía que alguien me había fotografiado. Había fotos recientes, pero algunas eran de hace años, cuando mi esposo y yo todavía salíamos. Las más recientes eran del mes pasado. Corrí al baño y vomité. Cuando salí, mi esposo estaba mirando la pantalla. Tenía la cara blanca. Lauren estaba llorando. Había confrontado a mi cuñado sobre la carpeta y él había admitido que me había estado tomando fotos durante años. Tenía sentimientos por mí desde la universidad, pero que yo había elegido a mi esposo. Los comentarios de cazafortunas y que era infiel eran su manera de intentar convencerse de que yo no valía su obsesión, lo cual no entiendo, pero no sé si vale la pena tratar de entender. Aun cuando no salía con mi esposo, él parecía evitarme. No entiendo de dónde sale esta obsesión, si nunca parecía agradarle. Aún antes de comenzar a tener citas con mi esposo, él parecía evitarme a toda costa. Mi esposo llamó a sus padres de inmediato. Les contó lo que Lauren nos había mostrado. Mi suegro dijo que no lo creía. No lo culpo. Como futura madre, no querría creer que mi bebé pudiera acabar haciendo algo como esto. Mi esposo les dijo que vinieran a verlo por sí mismos. Como a los 30 minutos aparecieron y luego de mirar las pruebas a mi suegro le empezaron a temblar las manos. Le dije a mi esposo que no quería verlo ni saber de él nunca más. Mi esposo estuvo de acuerdo. También les informó a sus padres que mi cuñado no podía acercarse a mí ni a nuestra casa y que nunca más volveríamos a estar con él en un mismo sitio. Mi suegro no sabía cómo reaccionar. Estaba visiblemente enojado, así que propuso hablar con mi cuñado. Para mi esposo no había nada que hablar y mi suegro aceptó que tenía razón. Pensé que había terminado, que mi cuñado se mantendría alejado porque nadie lo quería cerca. Ayer llegué a casa del trabajo alrededor de las 6 de la tarde. Mi cuñado estaba de pie en la reja de nuestra entrada. Empezó a caminar hacia mí cuando bajé del coche, que es cuando lo noté. Intenté volver a subir y cerré las puertas con seguro, pero fue más rápido. Agarró la puerta del coche y empezó a gritarme. Lauren había solicitado el divorcio y sus padres no le hablaban y que todo era mi culpa. Intenté sacar el teléfono para llamar a mi esposo, pero mi cuñado me agarró la muñeca.
Luego me agarró del pelo y me tiró la cabeza hacia atrás. Grité. Nuestro vecino de 2 casas más allá estaba afuera recogiendo su correo y corrió. Apartó a mi cuñado de mí y lo tiró al suelo. Su esposa ya estaba al teléfono con la policía. Mi cuñado se levantó e intentó embestirme de nuevo, pero nuestro vecino se lo impidió. La policía llegó unos 5 minutos después y arrestó a mi cuñado. Me llevaron al hospital porque tenía dolores punzantes en el estómago y mi presión arterial estaba peligrosamente alta. El médico dijo que necesitaba quedarme durante la noche en observación para asegurarse de que el bebé estuviera bien. Mi esposo llegó al hospital 30 minutos después de que yo llegara. Se había enterado por la policía de lo que pasó. Se fue del hospital y no lo vi durante 3 horas. Acaban de darme el alta del hospital. El bebé está bien según el último ultrasonido. Mi presión arterial está bajando lentamente. Mi esposo está dormido a mi lado porque ha sido una noche difícil. Todavía no he presentado cargos porque me dijeron que lo haga una vez que saliera del hospital, pero sé que lo haré. Solo estoy recuperando fuerzas para poder ir a la comisaría. Todavía no puedo creer cómo las cosas se han salido de control en pocos días y semanas. Es como si mi cuñado fuera a un volcán en erupción y finalmente comenzó a tener actividad. Había tantas cosas escondidas que comenzaron a salir que tengo miedo de que más hay detrás de eso. No sé si quiero descubrirlas. En este momento solo quiero hacer mi denuncia y que la policía se encargue del resto. Tengo miedo por mi seguridad y por lo que pueda hacer mi esposo. Edición. No es que no quiera presentar cargos, es que no puedo. La policía no quiere tomar mi declaración en casa o en el hospital y tengo que ir yo personalmente a hacerlo. Sin embargo, me han recomendado reposo y mi prioridad es mi bebé. Por más que quiero ver a mi cuñado tras las rejas, me importa más nuestro futuro hijo. Por ahora solo hago reposo. Mi esposo se queda en casa para cuidarme y en cuanto me sienta segura iré a hacer la denuncia. Actualización 1. Ya hemos hecho la denuncia, pero siguen apareciendo nuevas cosas de mi cuñado que son terroríficas. Aparentemente mi cuñado tenía un cargo por agresión de la universidad del que nadie sabía. Se había peleado con otro estudiante en una fiesta y lo habían arrestado. Retiraron los cargos porque el otro estudiante no quiso seguir, pero aún constaba en sus antecedentes. Liberaron a mi cuñado bajo fianza 3 días después del incidente. Sus condiciones de fianza incluían mantenerse al menos a 150 metros de mí y de mi esposo. Tampoco puede contactarnos. Mi suegro le dijo a mi esposo que mi cuñado se estaba quedando con un amigo porque su arrendador decidió terminar el contrato por una cláusula de incidentes con la policía y Lauren ya se ha mudado. La primera semana después de que presenté cargos, todo estuvo tranquilo. Volví al trabajo e intenté enfocarme en el embarazo. Mi presión se estabilizó y la doctora dijo que el bebé se estaba desarrollando normalmente. Mi esposo instaló cámaras de seguridad alrededor de nuestra casa. También se aseguró de que todas las puertas y ventanas tuvieran buenas cerraduras. Traté de no pensar mucho en mi cuñado, pero era demasiado fresco como para no hacerlo. Entonces me llamó mi suegra pidiendo visitarnos para contarme algo nuevo. Ella y mi suegro habían estado revisando fotos y documentos familiares antiguos tratando de averiguar cuándo había empezado el comportamiento de mi cuñado hacia mí. Encontraron el diario de mi cuñado de la universidad. Mi suegra me contó que mi cuñado había escrito sobre mí extensamente desde que me conoció. Había escrito sobre cómo yo era hermosa e inteligente y cómo no encontraba la forma de acercarse a mí. Más adelante fantaseaba con que yo dejara a mi esposo por él. Las entradas se volvieron más oscuras con el tiempo. Escribió sobre cómo odiaba verme con mi esposo, sobre cómo imaginaba escenarios en los que mi esposo moría o desaparecía y él podía consolarme. La entrada más perturbadora fue de justo antes de la boda de mi cuñado con Lauren. Se casaba con Lauren porque se parecía a mí y que tal vez si se casaba con alguien que le recordara a mí, podría superar su obsesión. Para él no era justo que mi esposo lo tuviera todo, incluyéndome a mí. Mi suegra lloraba mientras leía algunas de las entradas. No paraban de decir que habían fallado como padres y que deberían haber visto las señales antes. Habían estado hablando de la idea de conseguirle ayuda mientras lo mantenían alejado de mí y de mi esposo.
Lauren también sabía sobre el diario porque había tenido una conversación con ella antes de conmigo. También le había enviado fotos de algunas páginas. Aparentemente, para Lauren, esto explicaba mucho sobre su matrimonio. En estos momentos, Lauren quiere divorciarse lo más rápido posible sin negociar sobre bienes o cosas sin importancia. Después de que mi suegra se fue, llamé a mi esposo y le conté todo. Llegó temprano del trabajo y hablamos por horas. Mi suegra llevó el diario de mi cuñado para ampliar las pruebas en contra de su hijo. A pesar de lo doloroso que es para una madre hacer eso, estaba dispuesta a hacer lo correcto. Como una semana antes de la primera fecha para el juicio contra mi cuñado, Lauren me llamó. Mi cuñado había intentado contactarla por fuera de los abogados usando a un amigo en común. Le había pedido al amigo que le dijera a Lauren que lo sentía y que quería hablar con ella una vez más antes de que se finalizara el divorcio. Lauren le negó esto. Otra cosa que quería contarme es como en varias ocasiones que ellos tenían sexo, él utilizó un sobrenombre para ella. Pensó que solo era un juego, pero luego pudo leerlo en alguna de las entradas de su diario que yo no leí. Se trataba de una forma con que mi cuñado me llamaba, así que básicamente él estaba fantaseando conmigo mientras tenían relaciones. Finalmente llegó la fecha de la audiencia la semana pasada. Mi esposo y yo fuimos para escuchar. Mi cuñado estaba allí con un defensor público. La audiencia en sí fue corta. El fiscal presentó la evidencia que habíamos estado recolectando, incluidas las fotos de la computadora de mi cuñado, las entradas del diario y mis registros médicos del hospital. El abogado de mi cuñado intentó argumentar. Como era obvio que él estaba atravesando una crisis de salud mental y necesitaba tratamiento, no cárcel. La jueza escuchó todo y luego le preguntó a mi cuñado si tenía algo que decir. Mi cuñado se puso de pie y dijo que lo sentía, que no sabía qué le pasaba y que había arruinado su propia vida. También que no me culpaba por presentar cargos y que merecía cualquier castigo que recibiera. Se declararía culpable del cargo de agresión si yo aceptaba retirar los cargos de acoso. La jueza me llamó para preguntarme mi opinión. Le dije que quería que mi cuñado rindiera cuentas por todo lo que había hecho y que no me sentía segura con él en libertad. La jueza respondió que tomaría todo en consideración y que emitiría un fallo en 2 semanas. Eso fue hace 5 días. Aún esperamos el fallo de la jueza. Mi suegra y mi suegro han sido solidarios, pero puedo notar que los está destrozando. Mi suegra llamó ayer y dijo que mi suegro casi no duerme porque no deja de pensar en lo que mi cuñado podría hacer después. Edición. Mi cuñado puede haber dicho todo esto por recomendación de su abogado. No creo que sea sincero y no quiero hacerle las cosas más fáciles solo por algunas palabras. De todas formas, esto depende de la jueza en estos momentos. Actualización 2. La jueza emitió su fallo hace 3 semanas. Mi cuñado fue sentenciado a 18 meses de cárcel por agresión y acoso y 2 años de libertad condicional después de su liberación. Los términos de la libertad condicional incluyen consejería obligatoria, 0 contacto conmigo o con mi esposo y mantenerse al menos a 300 metros de nuestra casa y nuestros trabajos. La jueza argumentó que el antecedente de agresión de mi cuñado y la evidencia de comportamiento de acecho lo convertían en un peligro para mí y que el tiempo en la cárcel era necesario. Lo llevaron bajo custodia inmediatamente después del fallo. Mi suegra se derrumbó llorando en el pasillo fuera de la sala. Mi suegro tuvo que ayudarla hasta el coche. Mi esposo intentó consolarlos, pero no había mucho que pudiera decir. Ellos condujeron a casa y mi esposo y yo fuimos a almorzar para despejarnos. Pensé que sentiría alivio, pero sobre todo me sentí exhausta. Lauren me llamó esa noche para felicitarme por el fallo. Su divorcio también se había finalizado pocas semanas antes. Durante las 2 primeras semanas después de la sentencia, todo estuvo tranquilo. Volvimos a nuestra antigua rutina y preocuparnos por el bebé que está en camino. Mis suegros vinieron una vez a traer algunos suministros de bebé que habían comprado. Mi suegra aún estaba frágil, pero parecía estar mejor. Mi suegro casi no dijo nada durante el tiempo que estuvieron. Entonces, la semana pasada pasó algo que me hizo darme cuenta de que la situación aún no había terminado.
Estaba en el supermercado comprando algunas cosas para la cena cuando vi a alguien mirándome desde el final del pasillo. Al principio pensé que estaba paranoica, pero luego la persona se movió y la vi mejor. Era una mujer que nunca había visto, probablemente a principios de sus 30, de pelo oscuro. Me miró unos segundos y luego se fue. No pensé mucho en ello hasta el día siguiente, cuando vi a la misma mujer sentada en un coche estacionado al otro lado de la calle de nuestra casa. Llamé a mi esposo y él llegó temprano del trabajo. Para cuando llegó el coche ya no estaba. Le conté lo que había visto y dijo que deberíamos llamar a la policía. Presentamos un reporte, pero la policía dijo que no podían hacer nada sin pruebas de que la mujer estaba conectada con mi cuñado. Por el momento era solo una coincidencia. Al día siguiente, la mujer apareció en mi trabajo, entró al edificio de oficinas y le pidió a la recepcionista por mi nombre. La recepcionista me llamó y bajé al vestíbulo. La mujer se presentó como Vanessa y dijo que era la novia de mi cuñado. Necesitaba hablar conmigo sobre lo que le pasó a mi cuñado. Le respondí que no tenía nada que decirle y me di la vuelta para irme. Me siguió y dijo que mi cuñado era inocente. Mi cuñado le había contado todo o lo que quería contarle y que yo estaba mintiendo sobre lo que pasó. Seguí caminando y ella siguió detrás de mí subiendo la voz. Fuimos a la policía y nos dijeron que esto podía considerarse intimidación de testigo o acoso a través de otra persona. Resultó que Vanessa había estado visitando a mi cuñado en la cárcel regularmente desde que fue sentenciado. Era alguien que mi cuñado había conocido en línea a través de un grupo de apoyo para personas con problemas legales. Habían empezado a hablar antes de la sentencia y aparentemente desarrollaron una relación. Vanessa tenía antecedentes penales propios, de ahí el grupo. La habían arrestado 2 veces por acecho y acoso a exnovios. Sí. Múltiples. El segundo arresto resultó en una orden de alejamiento que aún estaba activa. Usamos esa información para conseguir una orden de alejamiento contra Vanessa. También la audiencia está programada para el próximo mes. Mientras tanto, Vanessa ha seguido apareciendo en lugares donde yo estoy. No se me ha acercado directamente desde el incidente en mi trabajo, pero su presencia es claramente intencional. Mi esposo ha empezado a tomarse tiempo del trabajo para estar conmigo cada vez que voy a algún lado. Me lleva y me trae de la oficina todos los días. Siento que estoy atrapada en mi propia vida otra vez, justo cuando pensé que las cosas estaban mejorando. Mis suegros han intentado visitar a mi cuñado para decirle que hiciera que Vanessa parara, pero mi cuñado se negó a verlos. El bebé nace en 8 semanas. Intento mantenerme calmada por su bien, pero el estrés de lidiar con Vanessa ha hecho que mi presión vuelva a subir. Mi doctora me ha puesto en reposo moderado por las próximas 2 semanas para asegurar que todo se mantenga estable. No sé cuál es el objetivo final de Vanessa. La policía cree está intentando intimidarme para que retire los cargos o cambie mi testimonio de alguna manera, aunque el caso ya terminó. Mi esposo piensa que mi cuñado la está manipulando para acosarme porque él no puede hacerlo desde la cárcel. De cualquier manera, estoy agotada y solo quiero que esto termine. Actualizaré después de la audiencia por la orden de alejamiento el próximo mes. Actualización 3. Tuve a la bebé hace 6 semanas. Nació sana, duerme casi toda la noche y solo se inquieta cuando tiene hambre. Mi esposo está completamente enamorado de ella, casi no la suelta cuando está en casa. La orden de alejamiento contra Vanessa se concedió 4 semanas antes de que naciera mi hija. La jueza revisó los antecedentes penales de Vanessa y la evidencia de que se presentaba en múltiples lugares donde yo estaba y decidió que representaba una amenaza creíble. La orden de alejamiento está activa por 3 años e incluye los mismos requisitos de distancia que los términos de libertad condicional de mi cuñado. Vanessa violó la orden de alejamiento 2 días después de que se concediera. Se presentó en el hospital donde tenía programado mi último chequeo prenatal. Llamamos a la policía, la arrestaron y la acusaron de violar la orden de alejamiento. Pasó 3 días en la cárcel y la liberaron con la advertencia de que cualquier violación futura resultaría en tiempo de cárcel. Desde entonces, no se ha visto a Vanessa en ningún lugar cerca de mí o de nuestra casa. Hemos conseguido un perro grande de una organización de rescate.
Se queda conmigo durante el día cuando mi esposo está en el trabajo. Mi cuñado sigue en la cárcel. Según mi suegro, será elegible para liberación anticipada en unos 8 meses si mantiene buena conducta. Sus términos de libertad condicional después de la liberación son estrictos. Tendrá que presentarse semanalmente con un oficial de libertad condicional, asistir a consejería obligatoria 2 veces por semana y no podrá salir del estado sin permiso. La orden de no contacto conmigo y con mi esposo es permanente. Mis suegros están felices por su nieta. Trajeron regalos y se quedaron alrededor de 1 hora la primera vez que la vieron. Antes de irse, mi suegra volvió a disculparse por todo lo que pasó. Mi hija era afortunada de tenerlos como abuelos. Lauren también vino a visitar. Hablamos sobre lo diferentes que son nuestras vidas ahora comparado con hace 1 año. Está saliendo con alguien nuevo. Espero que esto no se transforme en una falsa tranquilidad para volver a empeorar como lo hizo antes. Solo quiero que esta vez sea la definitiva. Actualización 4. Quiero escribir una actualización final porque he recibido muchas peticiones para una actualización. Ahora sabrán que es la última y que deben dejar de preocuparse por mí. Todos estamos bien. Mi hija camina y habla. Ya no es una bebé y la tranquilidad es definitiva. O al menos eso espero. Quiero comenzar hablando de Vanessa o el nombre que había usado para la novia de mi cuñado. Fue arrestada meses después de la última vez que escribí, pero por acosar a uno de sus exnovios. No sé cómo funcionaba la relación de mi cuñado con ella. Si eran exclusivos, si aún seguían siendo novios, si ella era infiel. Pero de cualquier forma, ella estaba acosando a su ex y fue encontrada culpable. Creo que recibió unos 2 meses de cárcel y luego no supimos nada. Esto fue porque poco tiempo después todos nos mudamos. Mis suegros siempre habían querido mudarse para su retiro, pero con los problemas de su hijo y con una nieta lo habían pospuesto. Con mi esposo pensábamos que era un lindo lugar para mudarse, mucho más tranquilo que la ciudad y con un mejor clima. Así que habíamos estado hablando un poco en broma y un poco en serio sobre mudarnos nosotros también. Mi esposo había estado aplicando en secreto para un nuevo empleo allí y finalmente un día me dio la sorpresa de que había sido aceptado. Todavía no había dicho que sí hasta saber mi opinión, que fue un sí inmediato por varios motivos. En primer lugar, me gusta ese sitio. También creo que poner distancia de mi cuñado era el camino correcto, aun cuando aún le faltaba tiempo para salir. Por último, mis suegros podrían mudarse y no estaríamos aislados. Así que aceptó la propuesta, nos mudamos y poco tiempo después llegaron mis suegros. Hemos estado aquí por un tiempo y todo es bastante tranquilo. Tenemos instalado un sistema de sensores y cámaras solo por si acaso, pero esperamos que no sea necesario. Mi cuñado salió hace más de 10 meses y no tenemos noticias de él. Algunas cosas de personas que aún viven en nuestra antigua ciudad, pero no mucho que decir. Él está cumpliendo las condiciones de su libertad condicional o si no hubiera sido arrestado de nuevo. Si eso hubiera sucedido, habríamos sido notificados. Tampoco sabemos si sigue con Vanessa. Lauren tampoco sabe nada de él. Sé que todo puede cambiar rápidamente con mi cuñado, pero esto es lo más tranquilo que hemos estado desde que comenzó. Esperamos que continúe, ya que pocas personas saben dónde nos encontramos y mi cuñado ni siquiera tiene permitido salir del estado. Sabemos que esas cosas no detienen a un criminal, pero creo que ya hubiéramos tenido señales. No hemos cambiado nuestros números o cuentas de redes sociales. Esos serían los primeros sitios donde atacaría.